Saludos, hermanos y hermanos. Hoy nos toca escucharnos por segunda vez en esta semana. Y para mí sigue siendo un privilegio conectarme por este medio con ustedes y poder compartir un ratito de nuestras vidas. Y en especial cuando hablamos de la palabra de Dios. Por si acaso no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, anciano de la Congregación Cristiana Génesis. Y hoy comenzaremos a analizar la vida de uno de los reyes de Judea, el rey Josías, un personaje interesantísimo cuya vivencia tiene mucho que decirnos en estos tiempos que vivimos, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Te damos gloria, honra, exaltación, Señor Padre bendito, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor Padre Santo, te pedimos que esta palabra que vamos hoy a escuchar, Señor, sea para crecimiento de todos nosotros, Señor, y que tú nos ayudes a ponerlo en acción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanos, para arrancar, vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 7 al 9, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor, hermanos y hermanas, por medio de Pedro nos deja un pasaje realmente hermoso, donde nos deja claro lo que significa fe, amar a Jesús sin haberlo conocido, donde el creyente siente el deseo de alabar al Dios Todopoderoso, darle gloria, honra, exaltación, no para que me ayude a comprar un carro o me salve de una deuda que me metí por tortero, hermanos y hermanas, ni siquiera por si acaso pasa algo en el futuro, sino porque le agradecemos de todo corazón el regalo de la vida y esperamos algún día poder disfrutar de su reino celestial. Hermanos y hermanas, en la Biblia existen muchos casos donde se analiza el tema de la fe. Sin embargo, es importante analizar el ejemplo de la vida del rey Josías, un joven rey del reino de Judá, hijo de un padre impío y nieto de un abuelo con su historia también. Su padre Amón terminó siendo asesinado por sus propios siervos cuando Josías apenas tenía 8 años, como lo dice Segunda de Reyes 22, versículo 1, que dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Boscat es un lugar en Judea. Josías fue creado bajo una atmósfera impía, donde su padre Amón practicaba cualquier cosa menos el culto a Jehová, como lo vemos en 2 Crónicas 33 del 22 al 23. Le dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. El padre de Josías, Amón, tenía costumbres desastrosas. Como decimos muchas veces en la iglesia, era un legítimo carnalote, hermanos y hermanas. Claro está, mucho del ejemplo lo absorbió de su padre Manasés, quien en su primera parte de su mandato fue terrible también, a tal punto que terminó quemando a uno de sus propios hijos, como lo explica Segunda de Reyes 21 del 5 al 6, que dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. Qué duro, hermanos y hermanas. Y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Recordemos que una de las costumbres más horrorosas de los cultos cananeos, hermanos y hermanas, era el ofrecimiento de sus hijos como sacrificio para prosperidad, como la amonesta Jehová en Jeremías 19 del 4 al 6, que dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar, está hablando Jerusalén, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento.
Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Vea qué duro, hermanos y hermanas, sobre todo analizando lo que significa esta parte, ¿verdad? Porque se puede sentir la molestia y el dolor de Jehová, donde él mismo aclara que ni siquiera pensó que se hiciera eso. O sea, qué terrible, o sea, qué desilusión para Dios ver ese pueblo que él tanto amó, que lo sacó de Egipto y verlo en esos enredos, hermanos y hermanas, porque Dios abomina la muerte de los niños, porque al final a ellos pertenece el reino de los cielos, como lo dice Jesucristo en Mateo 19:14, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero es muy importante verlo. O sea, que el dolor que tiene Jehová de los ejércitos cuando sabe que a sus inocentes, a los niños, son sacrificados por simplemente unas cuantas monedas de oro, ¿verdad? Porque era increíble, ese valle de las matanzas realmente existe, ¿verdad? El valle de Hinnom, que está cerca del monte de Sión, y es donde dicen que inclusive ponían música altísima para no escuchar el llanto de los niños quemándose. Qué cosa más terrible, hermanos. ¿Cómo puede llegar el ser humano a esos niveles de locura? O sea, terrible lo que es el enemigo cuando hace cosas en estragos en una sociedad. Y así Josías inicia un reino, un reino donde el pueblo en realidad realmente era politeísta, o sea, hacía todo este montón de tonteras. Y yo creo que más por tradición, de hecho, como la palabra lo dice ahí, más por tradición que por fe, o sea, 10 años después convertido en un joven, Josías apoya la restauración de un templo que estaba alicaído, sinceramente alicaído, con un montón de un montón de cultos alrededor, o lo más seguro hasta ateos, como pasa ahora, de una Jerusalén donde ya no es una ciudad de cada Jehová, sino simplemente una capital más llena de supersticiones, enredos y todo, ¿verdad? O sea, terrible. Eh, Esto sí es importante meditarlo porque vea que Josías empieza a edificar un templo, ¿verdad? O sea, a reivindicar un templo más bien, y realmente es una condición muy particular porque la situación de Josías es tan común porque él erróneamente a veces, o nosotros a veces erróneamente confundimos fe con tradición religiosa. En este caso, Josías empieza a ayudar a edificar el templo por un tema religioso, por un tema, sí, de tradición. Porque la tradición, al fin de cuentas, es parte de la cultura de un pueblo y tiene mucho que ver con el arraigo terrenal, relacionado con los ancestros, que una disposición espiritual, hermanos y hermanas. Josías es el rey de la casa de David y Salomón. Por lo tanto, la restauración del templo, que era enorme, significa recordar los grandes tiempos del pueblo judío, las glorias pasadas. No es un asunto de fe, sino de reivindicar el poder histórico. ¿Verdad? Que esto hay que dejarlo bien claro porque al fin de cuentas este muchacho tiene una transformación bien especial. Y eso nos pasa al pueblo de Dios, ¿verdad? Muchas veces decimos que somos cristianos, como decimos que pertenecemos a un equipo de fútbol, ¿verdad? Hay que hablar como es, ¿verdad? Porque nacimos cristianos muchas veces, porque buscamos un lugar donde curaron nuestras heridas y permanecemos como en un club de amigos. Entonces es cuando se escucha cosas como estas, hermanos y hermanas, que dicen, somos de la iglesia Génesis. Nada más que tengo como 2 meses de no poder congregarme. Es que no tengo tiempo por el trabajo. Y uno le pregunta, ¿y por qué no vas a otro culto? Y nos responde, no, es que no es lo mismo. Es que a mí me gusta ese culto de la mañana, por ejemplo. A la iglesia, hermanos y hermanas, se va a orar a Dios y a buscar consejo. Y es otra cosa que pasa. Y uno pregunta, ¿y conoce usted al pastor? Y dice, bueno, un día le hablé con él hace como 3 años. Y dice, ya, entonces realmente será el pastor. O sea, un pastor es una persona con la cual usted tiene un contacto, porque al fin de cuentas es un consejero, consejero en temas espirituales, ¿verdad? Entonces son situaciones muy particulares. O sea, es básicamente un cristiano al estilo del joven Josías a los 18 años de edad. Josías, eso sí, algo muy importante es que al igual que muchos de nosotros, un día tuvo un encuentro con la palabra de Dios y realmente todo eso cambió. Lo vemos en Segunda de Reyes 22 del 10 al 13 que dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo
oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Mecaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo los que nos fue escrito. Josías, hermanos y hermanas, tiene un encuentro con la palabra de Dios y ella no volvió vacía, como dice Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esto se aplica perfectamente aquí, porque la palabra de Dios convierte a Josías de ser un judío por ADN, o sea, un cristiano porque nació ahí en la iglesia, a un judío por fe, o sea, una persona realmente con un temor de Dios. Su arrepentimiento es real y su deseo de servir al Dios Todopoderoso lo pone en un lugar de santidad especial que lo hace cambiar genuinamente sus conductas pecaminosas que lo alejaban de la santidad. En 2 Crónicas 34:31 se puede ver esta parte, cuando dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Qué lindo, hermanos y hermanas, qué increíble, ¿verdad? Se puso de pie, o sea, lo declaró. No fue que tuvo miedo, no fue que dijo, bueno, voy a hacerlo por aquí para que nadie me escuche. No, lo dijo ahí, hizo delante de Jehová pacto, como dice la palabra, de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos. Josías, hermanos y hermanas, es un ejemplo de fe. No hay milagros reportados para que él se volviera genuinamente a Jehová, ni tampoco alguna calamidad que lo obligara a servir a Jehová. Nada de eso se cuenta. Nada más llegó el libro, se lo enseñó el escriba y él entró en crisis. Él dice: ¿cómo puede ser posible? Rasgó sus vestiduras. Él dijo: o sea, esto no lo sabía. Estamos haciendo algo malo contra Jehová. Estamos poniendo en peligro al pueblo, porque él vea que él como rey está no solamente pensando en él, sino pensando en todo su pueblo. Y esto exactamente es lo que nosotros podemos analizar como una condición de fe. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Lo que nosotros vemos en Hebreos del 1 al 2, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos como Josías. O sea, realmente una persona que él tuvo ese encuentro por medio de la palabra de Dios y él aceptó, él se conmovió, él se arrepintió y él caminó en busca del Señor. Se comprometió a crecer, se comprometió a caminar a pesar de las cosas. O sea, no era que estaba esperando que le hiciera algo. No es que estaba esperando que le sanara un hijo. No es que estaba esperando que le ayudara con una cuenta. No. Simplemente una persona que entendió que el reino de los cielos no era un palacio, no era que ser cristiano no era una iglesia, un poco de cemento con un poco de láminas de zinc encima. No, el ser cristiano es una convicción, a pesar de que las cosas que estén pasando, a pesar de que usted en la calle lo traten de que es una persona, digamos, más bien con pensamientos antiguos, que usted no es moderno, que a usted no le importa las cosas, que realmente hay muchas explicaciones para lo que usted sabe que significa un Dios todopoderoso, un Dios que cuida de su pueblo y que opera en una condición sobrenatural, hermanos y hermanas. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí por hoy, pero realmente es importante, hermanos y hermanas, que analicemos la vida de Josías y la llevemos a nuestra enseñanza, a nuestra visión diaria, a las cosas que hacemos diariamente. ¿Estamos realmente nosotros siendo como el Josías previo al libro? ¿Estamos siendo nosotros cristianos simplemente porque pertenecemos a un equipo? ¿O si seremos realmente personas que tenemos en nuestro corazón a Dios, al Dios Todopoderoso, tenemos la convicción de que lo vamos a servir en las buenas y en las malas, que vamos a estar
con Dios en todas las condiciones, que lo vamos a poner en primer lugar. Yo creo que esa parte es muy importante, hermanos y hermanas, que hoy la entendamos, que hoy la pongamos. Si realmente nosotros somos personas que andamos buscando a Dios para que nos haga un favor, o nosotros deberíamos a nuestro Creador de agradecerle y más bien servirle a Él desinteresadamente. Yo quiero, hermanos y hermanas, que oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por este ejemplo con el rey Josías, Señor, muchacho joven, Señor Padre Santo, una persona de corta edad que tuvo ese encuentro, Señor Padre Santo, contigo, Señor, y que nos deja una enseñanza de crecimiento a pesar de las cosas, una enseñanza de fe en tu libro, en tu palabra, una enseñanza, Padre Santo, de cómo nosotros tenemos que reaccionar de una forma siempre positiva ante las cosas. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor Padre Santo, por todos esos pensamientos fallidos que no van de acuerdo a la fe, donde muchas veces ponemos nuestros pensamientos en cosas que son vanas, como dice Pedro, porque es más importante la fe que el oro, y también se prueba en el fuego. Hay pruebas que pasamos, Señor Padre Santo, pero sabemos que tú estás con nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú siempre vayas delante de nosotros como poderoso gigante que eres, abriendo la brecha para que nosotros caminemos en paz. Nosotros y toda nuestra familia, Señor Padre Santo. Hoy oramos, Señor, hoy te bendecimos, te agradecemos, Señor, el regalo de esta fe, Señor, que sabemos que viene por el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, hoy te decimos, Abba Padre. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Nos vemos mañana. Chao.